Buenas noches. Bueno, es una alegría contar con todos ustedes y hoy es un acontecimiento para nosotros porque este seminario que damos anualmente va a tener como material de trabajo nuestro primer libro que se llama Experiencias de Cártel, Psicoanálisis con Niños. Lo que les voy a leer ahora es una presentación que hemos hecho de la publicación y luego cada cual va a hacer su presentación que incluya un recorrido por los trabajos, una leve puntuación, ¿sí? Para que sepamos cada uno de qué va a hablar en las reuniones. Saben que vamos a estar, ¿cuántas reuniones son? Hasta fin de noviembre, hasta fines de noviembre. Bueno, les leo lo que armamos para la presentación de nuestro libro. Experiencias de Cártel, Psicoanálisis con Niños, es el resultado de un trabajo sostenido a lo largo de varios años, en el marco de una producción de escuela. Funcionamos como cártel desde el 2012 con distintas permutaciones dentro del cártel y concluimos nuestro trabajo en el año 2017. Los escritos que contiene fueron presentados en jornadas, mesas redondas y el seminario anual sobre esta temática. Convocados a investigar la especificidad del psicoanálisis con niños, nos sumergimos en la obra de Sigmund Freud y Jacques Lacan, encontrando allí, en la letra de los maestros, cual búsqueda del tesoro, las perlas de los conceptos que nutrieron nuestra clínica. Desde Freud, varios analistas dejaron su marca en el psicoanálisis con niños. Melanie Klein, Winnicott, Arminda Verasturi. Pero es a partir de Lacan que la dirección de la cura nos convocó a situar un sujeto en relación a su lugar en el mundo simbólico, en el mundo de la palabra, cuya esencia es el enlace con el otro. Lo vimos en la prodigiosa permeabilidad del niño frente a todo lo que es mito, leyenda, cuento de hadas, historia, mostrándonos la facilidad para dejarse invadir por los relatos. Es aquí que veremos la importancia del significante en la economía del deseo. Nos serviremos de la clínica para transmitir el valor del juego, los dibujos y los relatos en la cura con niños, en el proceso de simbolizar lo imaginario e integrar lo real de la genitalidad. Si mitos, fantasmas, síntomas dan cuenta del tiempo en que quedó detenido el sujeto, será la operatoria del analista la que pondrá a distancia el goce que sostiene al sujeto fijado a la demanda del otro. Operatoria que supone leer la letra y maniobrar con la transferencia. Nuestro agradecimiento a Marga Tandesiars, a cargo de la dirección de nuestra escuela Encuentros de Psicoanálisis, por su generosidad al haber acompañado esta experiencia desde su función +1. Bueno, hasta allí la presentación nuestra de nuestro libro. Ahora va a continuar Sergio Blanco, luego leeré yo mi presentación, Alicia Peralta, luego Lidia Diamans, luego Mari Carmen Ragazzi. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Bueno, voy a leer un poquito lo que ya introdujo Alicia sobre de qué va a constar mis presentaciones a lo largo del año. Bueno, empiezo a leer el trabajo. En principio quiero agradecer a la Escuela Encuentros de Psicoanálisis y su directora, Marga Tandesiars, por su generosidad no solo en el acompañamiento de la presentación de nuestro libro, sino por su dirección a lo largo de tantos años de trabajo. A mis compañeras de cártel, por tantos años de trabajo y de estudio. La propuesta es presentar un seminario con la particularidad de que en cada clase se abordarán capítulos de nuestro libro, Experiencias de Cártel, Psicoanálisis con Niños. Mi interés por la clínica con niños no es algo nuevo. Me interroga desde mi comienzo como estudiante hasta la actualidad.
En estos encuentros pretendo poder plasmar los diferentes temas que giran alrededor del psicoanálisis con niños. Personalmente, nunca me voy a olvidar la primera vez que ingresó un niño a mi consultorio. Me interrogaba, ¿a qué juega un niño? ¿Es posible interpretarlo? ¿Cuántas entrevistas se necesitan con los padres? ¿Qué relación hay entre la sexualidad y la actividad intelectual? ¿Cómo surgió el psicoanálisis con niños? Dichas respuestas están plasmadas en el presente libro. Brevemente, en esta introducción, describiré los temas investigados en estos años de cárcel. El estudio del psiquismo infantil estuvo presente desde tiempos antiquísimos. Educadores, pedagogos, médicos y filósofos se interesaban en encontrar respuestas a las preguntas referentes al conocimiento y el lenguaje infantil. Tenemos, por ejemplo, renombrados especialistas contemporáneos a Freud, Wundt, James con la psicología experimental, Vygotsky y su descripción amplia por los procesos psíquicos. Entiendo que a partir del descubrimiento freudiano se produce un cambio de paradigma. El niño deja de ser una criatura inocente y pueril. Es por ello que Freud se interesaba en saber si era posible el abordaje del psicoanálisis con niños, lo cual le solicita a sus discípulos que verifiquen la validez de su teorización. Por ejemplo, el pequeño Hans, caso Juanito, constituye un caso ejemplar de análisis infantil de un niño de 5 años, publicado en 1909. La palabra de un niño de 5 años es escuchada, transcripta por su padre y relatada hacia Freud. Con la observación de las conductas verbales, los dibujos y los juegos de Juanito, Freud confirma la tesis de la sexualidad infantil, la angustia de castración y el complejo de Edipo. A partir del mencionado descubrimiento freudiano, el niño deja de ser una criatura inocente y pueril, llevándonos a pensar que hay un valor en la sexualidad infantil y en su actividad intelectual. El psicoanálisis rescata, a través de Freud y Lacan, la singularidad del mito y su valor. En el seminario La relación de objeto, Jacques Lacan nos dice que hay una contigüidad entre los mitos y la creación mítica infantil. Entonces me pregunto, ¿de qué manera podemos recibir un niño en el consultorio? Un posible abordaje es a través del juego. Con las asociaciones verbales y el relato lúdico por parte del infante, es posible que advenga el sujeto del inconsciente. El juego es para el niño un instrumento, no solo para repetir situaciones placenteras, sino también para elaborar acontecimientos que quizás le resultaron angustiosos para él. Además, el juego nos posibilita considerarlo como un modo de expresión arcaica y filogenética, expresando sus fantasías, sus deseos. Entiendo que en ese jugar estaría lo histórico, el lenguaje, lo generacional. Es desde esta perspectiva que introduzco aquello que nos decía Jacques Lacan desde el comienzo de su obra, el valor de la anterioridad y la preeminencia de lo simbólico en la constitución del sujeto. Antes que un niño nazca, espera una constelación de circunstancias en que el sujeto tendrá que encontrar un lugar, hacer su historia, subjetivar. Estará la historia de sus padres, el momento en el cual es concebido, tendrá un nombre por elección y un apellido que lo situará en un linaje, en una red de leyendas, deseos, temores que se articularán con aquello que trae una familia. El pensar que el niño está inserto en una familia y en un linaje nos abre la posibilidad de considerar el lugar de los padres y qué valor posee la entrevista a los padres, ya que como sabemos, en ellas es necesario ubicar la demanda de los padres, muchas veces puede no coincidir con la demanda del niño.
es necesario saber sobre el motivo de consulta, la historia del niño y la de sus padres y en lo posible abuelos, su vida cotidiana y su relación con pares e integrantes de la familia. Por último, considero que los temas planteados en esta pequeña introducción nos convocan a reflexionar sobre nuestro quehacer como psicoanalistas con niños. Los temas que he abordado a lo largo de estos años comprenden un abanico de conceptos fundamentales que nos permiten interrogar qué es un niño para el psicoanálisis. Paso la palabra a Alicia. Bueno, les cuento. Comencé esta travesía que es para mí el psicoanálisis hace ya tiempo. En esta ocasión se trata del psicoanálisis con niños, al cual entré por una puerta que se abrió para mí en el nivel hospitalario. Allí llevando adelante entrevistas con los padres de niños en tratamiento. Más tarde comencé a atender niños y la interrogación que empezaba a tomar forma era por la singularidad en la dirección de la cura. Es una inmensa alegría poder aunar dos hechos tan fundamentales para mí, para nosotros, la presentación de nuestro libro y nuestro seminario. Quiero agradecer a mis compañeros de esta aventura, Mari Carmen Ragazzi, Lidia Diamant, Sergio Blanco, por su compañía, por su deseo decidido en avanzar en los problemas cruciales del psicoanálisis con niños. Tiempos de lecturas sostenidas, de preguntas que la clínica nos promovía y nos promueve. La construcción artesanal de los conceptos de nuestros maestros Sigmund Freud y Jacques Lacan. Agradecida también a todos aquellos colegas que formaron y forman parte de esta aventura y continuarán en las diferentes permutaciones de Cartel y en los diferentes dispositivos de lectura de los seminarios de Jacques Lacan en su retorno a los textos freudianos. En particular, todo mi agradecimiento a Marga Tandesiar por su dirección de escuela, por su función +1 y su acompañamiento, por su transmisión del psicoanálisis, que fueron para mí un giro decisivo en mi formación y en mi clínica. En los comienzos de nuestra escuela, nos fuimos dando las formas de grupos de investigación, tiempo en que trabajamos en el armado, en la construcción de la bibliografía a recorrer. Siguiendo diferentes carteles, interrogada por el valor del síntoma del niño, junto a la interrogación de qué es una familia. Más tarde, la pregunta por el síntoma y su articulación al goce femenino y su articulación a la estructura familiar. Una pregunta que insistía y que ha sido para mí de carretera principal. ¿Qué se juega en el juego infantil? ¿A qué juega un niño? ¿Qué cascadas de significantes de una historia hacen su juego en el juego? Como dice Galeano, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historia. Bueno, les cuento ahora las reuniones, muy conmovedoras. Verdadero. En las reuniones, voy a abordar en la primera reunión bajo el título de nuestros antecedentes, que es capítulo 1, que titulé de Jacques Lacan a Arminda Averasturi, la función del padre en la estructura. Tomaré su aporte fundamental, la hora de juego infantil. Ella ha sido una verdadera pionera y su obra tuvo el valor fundacional y fundamental en la Argentina respecto del psicoanálisis con niños, el cual nace por su diferencia en el psicoanálisis de los adultos como una especialidad. Bueno, luego con Freud y con Lacan podemos rectificar que no se trata de una especialidad, pero bueno, en los comienzos fue así. Es de destacar el valor que le otorga a la función del juego, como así también se detiene para ubicar la transferencia, el valor de la interpretación y sus efectos. Me centraré allí luego para situar el aporte lacaniano, nombrar al padre como un significante fundamental y articular su función, permitiendo una nueva conceptualización de la realidad humana en sus tres registros, real, simbólico, imaginario.
Bajo el título Entrevistas a padres durante el tratamiento de un niño, que es el capítulo 2, planteaban el trabajo. La clínica nos da testimonio de diferentes posiciones y encrucijadas subjetivas jugadas en la historia de los padres y generaciones que precedieron a la llegada de ese niño. Y el síntoma del niño se presenta entonces como un recurso que viene allí a interrogar las distintas formas del deseo y el goce que habitan en la unión entre una madre y un niño y en las posiciones parentales. Para ello recorreré en diferentes seminarios de Jacques Lacan los tiempos del complejo de Edipo y su anudamiento o no al lugar del padre, para poder precisar en qué condiciones subjetivas el complejo es fecundo. En mi tercer encuentro con ustedes, bajo el título La sexualidad infantil, que es el capítulo 3, abordaré las fobias en la infancia, centrándome en un exquisito texto freudiano, La escisión del yo en el proceso defensivo, de 1938, donde Freud aborda las diferentes respuestas del niño a la angustia de castración y nos ofrece cuál es la lógica que concierne a cada estructura, neurosis, perversión y psicosis, en los términos que Freud llamó solución. Avanzaré luego en el maravilloso texto freudiano de Totem y Tabú, de 1913-1914, para poder precisar el valor de la fobia en la constitución subjetiva y ubicar diferencias entre el pequeño Hans y el pequeño hombre gallo, o también llamado el pequeño Arpad. En el último encuentro tomaré bajo el título El juego y los tiempos subjetivos, que es el capítulo 4, la función del objeto entre el sujeto y el otro. Ya el genio de Freud decía en mi trabajo, nos aportaba en el creador literario y el fantaseo una brújula de lectura del juego en la dirección de la cura. Sería injusto, decía Freud, pensar que el niño no toma en serio ese mundo que ordena. Por el contrario, toma muy en serio su juego y dedica a él grandes afectos, al tiempo que lo separa de la realidad efectiva. Ya nos advierte Freud entonces que la antítesis del juego es la realidad. ¿Qué es lo serio que el juego pone a trabajar? Es a esta dimensión del más allá que el juego como respuesta del sujeto le toca elaborar. ¿Qué le toca crear al juego? ¿Cuál es su función creacionista? Interrogaciones plagadas de consecuencias para nuestra clínica. Lacan avanzará al afirmar que la antítesis del juego no es la gravedad, sino la realidad. Y rescataré allí en qué contexto realiza tal afirmación. Los esperamos con alegría para compartir nuestras elaboraciones e interrogaciones. Gracias. Le doy la palabra a Mari Carmen Ragazzi. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Gracias a todos los que nos están escuchando a través de, bueno, Internet, esta maravilla de Internet. Bueno, les cuento un poco cómo pensé también presentar este seminario. Bueno, también la pregunta por el síntoma del niño fue para mí la puerta de entrada al psicoanálisis, porque empecé mi experiencia clínica con niños, porque conocí a Marga Tandesiars buscando supervisar mi trabajo. Con ella inicié mi formación en una escuela de psicoanálisis y nunca más abandoné este camino. Casi 20 años después nació bajo su dirección esta escuela, Encuentros de Psicoanálisis, y comenzaron las experiencias de Cártel sobre psicoanálisis con niños. Y bueno, con estos queridos compañeros, Sergio, Lidia, Alicia, muchos años investigando esta temática que presentábamos en jornadas y con el que sosteníamos todos los años un seminario. Y hoy tenemos la inmensa alegría de presentar nuestro primer libro, junto a la presentación del seminario. En el primer capítulo encontrarán bajo mi nombre Descubriendo a Melanie Klein en la obra de Jacques Lacan.
De aquí extraigo el tema para la primera reunión. El valor de lo simbólico, función de la destructividad en la constitución de la realidad humana, el caso Dick. Un caso muy grave que atendió Melanie Klein y que, bueno, particularmente me convocó porque mi primer pacientito fue un niño como Dick. Y bueno, y por él sostuve y bueno, y mi deseo por el psicoanálisis con niños, y por él conocí a Marga Tandesiars. En el seminario 1, los escritos técnicos de Freud, Lacan presenta su estadio del espejo para internarnos en la región comprendida entre la formación del símbolo y el discurso del yo. O sea, entre el registro simbólico y el registro imaginario que tiene que ver justamente con ese tiempo del estadio del espejo. Y nos dice que en tanto analistas ignoramos la constitución simbólica que yace en el inconsciente del sujeto, la cual ha de situarse más allá de esa estructura imaginaria de su yo. Tenemos que reconocer qué función asume el sujeto en el orden de las relaciones simbólicas que cubre todo el campo de sus relaciones humanas. En este contexto nos remite a este artículo de Melanie Klein y al caso Dick. Nos dirá que este texto es valioso porque pertenece a una terapeuta con experiencia. La teoría del ego está incompleta, sin embargo muestra que en el mundo humano los objetos se multiplican y lo hacen en la medida en que aparecen en un proceso de expulsión ligado al instinto primitivo de destrucción. La función de la destructividad, Lacan la va a ubicar entre la entrada del símbolo y lo real en su punto de origen. Nada puede comprenderse de la técnica y experiencia freudianas sin estos tres sistemas de referencia, lo imaginario, lo simbólico y lo real. Es un tema que me resultó es un desafío también poder hacer alguna transmisión de este tema, porque creo que bueno, que es lo que hoy, sobre todo con los casos tan graves que estamos recibiendo, bueno, poder pensar, poder contar con alguna teoría y contar con Freud, contar con Lacan, para poder abordar estos casos, ¿no? La segunda reunión presentaré otro de los temas que circula en el libro, a mi nombre, la pregunta del sujeto. ¿Qué objeto fui para el deseo de ese gran otro? En el tiempo de construcción de la demanda y el síntoma, cuando recibimos a un niño y a lo largo del tratamiento, se trata de instituir un saber que no se sabía, el de un deseo inconsciente, razón del síntoma analítico, que construiremos con el niño y con sus padres. Respuesta del niño a su pregunta por el lugar que ha venido a ocupar, si es que lo tiene en ese gran otro de los padres, ¿no?, que lo han recibido. Para el niño se trata, nos dice Lacan, del efecto que resiente de estar ubicado en un punto ciego del deseo de la madre, que Lacan llamó objeto A, objeto agalmático del fantasma materno. El sujeto fue él mismo objeto de deseo que se encarna. Este objeto está desde antes del nacimiento del sujeto. Es su soporte, su verdad y su sustancia. Si es la madre la que transmite la marca de la articulación significante, ¿será ella como representante de este lugar, del gran otro, desde donde le llega al sujeto, a ese pequeño niño, un signo que es imagen de ese objeto A, de ese deseo de la madre, imagen especular, deseable y destructiva, efectivamente deseada o no? Para la tercera reunión tomaré en la experiencia especular la aparición del semejante, fundamento del sujeto barrado.
La experiencia del semejante es un tiempo fundamental del estadio del espejo. Lacan observa que cuando el niño ve a su hermano de leche en posesión del seno materno, allí la madre se le presenta como una primitiva identificación ideal, como una primera forma del uno, de una totalidad. Es una imagen totalizadora. De todos modos, el ser humano no tiene posibilidad de acceder a una imagen de totalidad. Y al ver que ese otro pequeño está poseyendo el seno materno, ese objeto, ese seno, toma el valor electivo de objeto deseado. Es el momento que el niño capta el deseo del otro. Y el sujeto toma conciencia de sí mismo como privado. El sujeto, de todos modos, consigue darse una forma a lo que él mismo es en ese deseo. Un sujeto tachado, de todos modos, radicalmente pálido, angustiado, lo hace sustituido por esa imagen del otro, a saber, ese otro que constituirá las sucesivas identificaciones con las que constituirá su yo. En la cuarta reunión tomaré el juego del Fordá, precursor de la capacidad del niño para jugar. ¿Qué se juega en ese juego? En lo que se repite allí, en esa insistencia significativa de la pulsión de muerte, de esa pulsión de destrucción de la que hablaba al principio. ¿Qué es esa compulsión a volver de algo que fue excluido del sujeto o que nunca entró en él? Una insistencia repetitiva va hacia la muerte, o sea, hacia la pérdida, buscando una pérdida, para aniquilar el significado. El sujeto humano ocupa su lugar en el juego del símbolo, y es por esta vía que llega a constituir un ser para el otro, pero sobre el fondo de un cierto no ser, porque no sabe qué fue para el deseo del otro. Bueno, esperemos que estas páginas puedan volar hacia ustedes, que hagan transmisión de un deseo decidido por el psicoanálisis, como la única posibilidad que tendrá un sujeto de acceder a un deseo inconsciente, encontrar razones de su sufrimiento, rectificar una posición. En nuestros días nos volvemos a encontrar con graves desvíos en el modo de abordaje del síntoma del niño. Hoy más que nunca queremos volver al camino freudiano guiados por el genio de Jacques Lacan. Es un camino difícil porque requiere mucha dedicación a la formación, pero para el analista es un camino más pacificador. Y para el niño, la posibilidad de encontrar un otro que escuche su padecer y le permita un saber hacer con su síntoma. Bueno, gracias. Bueno, hola a todos. Voy a presentar algo directamente del libro. Es una introducción, ¿no?, sobre la parte que me corresponde en cada uno de los capítulos de este libro, ¿no? Bueno, así como lo mencionaron anteriormente, que es producto del compromiso, del deseo de todos los integrantes, compañeros, y de la participación en grupos de lectura, en diferentes cárteles, a lo largo de muchos años, en encuentros de psicoanálisis. También debemos nuestro agradecimiento a nuestros compañeros de los diversos espacios de trabajo, a Marga Tandesiars, directora de encuentros de psicoanálisis, e impulsora incansable de nuestras tareas y proyectos, incansable. A continuación voy a presentar un breve esbozo de lo que intenté transmitir en cada capítulo de este libro. Aclaro que mi puerta de entrada al psicoanálisis fue en una institución pública, en un centro de salud durante muchos años, con familias y niños carenciados, casos también de gravedad, y me llevaron a muchos interrogantes, ¿no?
que fui transportando a los distintos capítulos. En el primer capítulo tomé brevemente la conceptualización teórica que Melanie Klein aportó al psicoanálisis desde su clínica, para situarla en primer lugar en relación al legado freudiano y en segundo lugar en relación a los aportes de Jacques Lacan para leer la doctrina kleiniana y el psicoanálisis. A partir de los 3 registros que son su gran aporte, así como fueron diciendo mis compañeros, ¿no? Un gran aporte, real, simbólico e imaginario, Lacan pudo leer a su vez las 3 categorías de la falta de objeto: privación, frustración y castración. Y esto además posibilitó la lectura de la castración desde los 3 registros. Los aportes lacanianos del estadio del espejo y de las versiones del padre, con raigambre también en los 3 registros, redimensionaron los legados teórico-clínicos de Freud y Melanie Klein. En el segundo capítulo abordé la importancia de sostener entrevistas con los padres en cuanto a lo que podemos obtener de ellas para el tratamiento del niño. O sea, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué podemos obtener? ¿Qué podemos escuchar allí, ¿no? En esas entrevistas. Me refería a los conceptos de constelación del nacimiento, historia y prehistoria, funciones paterna y materna. ¿Qué es una función paterna? ¿Qué son las funciones, no? Y a las respuestas tempranas esperables que da el niño a los lugares que le fueron adjudicados. A modo de cierre de este capítulo presenté un recorte clínico con la finalidad de ejemplificar algunas de las conceptualizaciones previas. El tercer capítulo está referido a la sexualidad infantil y trató sobre distintos fragmentos de un caso clínico con intercalación de conceptos freudianos y aportes lacanianos acerca de la sexualidad infantil y de los momentos de sexuación, con la confluencia de gran parte de lo ya tratado en los 2 capítulos anteriores. En el último capítulo abrí la dimensión del juego como creación subjetiva. Tomé un fragmento de El creador literario y el fantaseo para ubicar la función del juego en el análisis infantil, o sea, qué es lo que el juego expresa y cuál es su importancia para el abordaje de la subjetividad infantil. Recorrí algunas cuestiones del caso clínico del pequeño Hans y me detuve en el trabajo que Freud realizó sobre los juegos de Juanito y en las conclusiones que él y que Lacan ponen en acto en el análisis significante de lo producido en dichos juegos. Cabe aclarar que si bien Freud no tenía el concepto de significante, igualmente trabajaba sobre él. Finalicé este capítulo con fragmentos de un caso clínico que da cuenta de algunas entrevistas de un niño que no cuenta con recursos para jugar y de las consecuencias derivadas de esta dificultad en cuanto a sus vínculos con los otros niños y a su desempeño escolar. O sea, están los 2 polos. Juanito, que tenía una proliferación imaginaria increíble y que inventaba juegos, incluso por ahí no con los juguetes, pero juegos con sus amigos, y este niño que entró a la consulta sin poder amarrarse a nada y menos a un juego, ¿no? Menos a algo de su interés. Con respecto a este seminario, ahora digo lo que voy a tomar en el seminario en sí, porque esto es el recorrido del libro, pero en el seminario me voy a extender en algunas de las preguntas que direccionaron y siguen vigentes en mi praxis en la clínica con niños, en cuanto a las entrevistas con los padres, ¿no? ¿Qué es aquello a rescatar del discurso paterno? ¿Cómo distinguir cuáles son aquellos significantes privilegiados a tomar en cuenta en el tratamiento del niño? Bueno, ¿qué es la constelación del nacimiento, la historia y la prehistoria de un sujeto?
¿Qué es lo que pasa de una generación a la otra? Bueno, también voy a recorrer algunas preguntas referidas al lugar que tiene el juego en el análisis de un niño. Bueno, mi agradecimiento a mis compañeros, Alicia, Sergio, Mari Carmen, por su paciencia y dedicación durante tantos años de producciones compartidas, tantos, y a los que nos acompañan en este espacio con su escucha y sus interrogantes, aquí y en el Zoom. Espero interrogarlos en la lectura, interrogarlos e interesarlos en la lectura de este libro. Gracias a todos por estar aquí. Ah, sí. Bueno, hay unos links, que creo que son 4, no sé si son 4 o 5, que están para ser, digamos, abordados para el que le interese obtener el libro, el ebook, ¿no? Pueden entrar a través de la página nuestra de www.encuentrosdepsicoanálisis.com.ar y ahí van a figurar con la presentación del libro los links. ¿Cómo? Ah, en el menú publicaciones. Eso, gracias, Pame. Bueno, sí. Me parecía interesante recordar, me parecía, bueno, el recuerdo de lo que fueron los primeros momentos, ¿no? El valor que tiene este libro, me parece, es la cantidad de conceptos, de bibliografía, porque cuando empezamos con el primer cartel, ¿no? En realidad no, o sea, no teníamos, o sea, la obra está desparramado en toda la obra de Freud y de Lacan, lo que, ¿no? Los conceptos para el psicoanálisis con niños. Así que, bueno, realmente era una búsqueda, ¿no? De textos e ir descubriendo los lugares donde Freud nombraba niños y, bueno, lo mismo. O sea que me parece que es realmente un compendio de textos, o sea, para los que están comenzando, realmente tiene una riqueza muy grande, ¿no? Por la cantidad de referencias bibliográficas. Y para nosotros en ese momento realmente fue un trabajo intenso. Hoy bueno, uno hasta al volver diría, bueno, esto lo diría de otra manera, esto ¿no? lo transmitiría de otra forma, pero bueno, fue lo que pudimos volcar, ¿no? Y es valioso porque tiene muchos temas verdaderamente importantes. Muchísimas horas de reunión, días, meses, años dedicados a la clínica. Sí, es que fue así. Mientras estábamos con pacientes, ¿no? Y esa cosa de querer investigar, y como decías, Mari Carmen, no había un compendio de psicoanálisis con niños. No había un compendio. Claro. Lacan con la psicosis, por lo menos está el seminario 3 de la psicosis, y bueno, ¿no? El que quiere investigar psicosis empieza por ahí, pero nosotros ¿por dónde empezábamos? Y bueno, y además que volcamos muchos casos clínicos, porque todos hemos volcado mucho material clínico también. Y me parece también el aporte del cártel, porque por ahí algunos no saben lo que es un cártel. Un cártel, a veces uno lo toma como el cártel del narcotráfico, ¿no? Pero nada que ver con eso. Nada que ver, es un lugar de estudio. No lo inventamos nosotros, sino que lo hizo Jacques Lacan. Muy preciso. ¿Por qué? Porque se busca un título, a través de ese título se convoca a analistas y cada uno empieza a hacer un recorrido singular, ¿no? Del trabajo. Y eso es lo interesante, porque uno una vez por semana tiene que dar cuenta de lo que estuvo investigando durante la semana, por dónde
anduvo, cuáles fueron las preguntas. Y eso es lo interesante de estar uno acompañado, que no es en soledad. Psicoanálisis en soledad es muy difícil. Primero porque es muy extenso, segundo que es muy complejo, muy difícil. Y cuando uno tiene a un otro que lo está escuchando y uno está en una escuela, eso nos da un amarre, nos da un lugar. Y es interesante la experiencia de estar primero en una institución, estar en un cártel, aquellos que quieran participar se pueden anotar. Y en todo esto nunca es color de rosa, porque a veces, como todo grupo, a veces se frena. A nosotros, con tantos años de trabajo, a veces nos frenábamos y no sabíamos para dónde disparar. Y ahí, frente a esta cuestión que a veces no funciona, nos da una nueva posibilidad, porque se convoca a algo que se llama función más uno, que la función más uno la teníamos no solamente dentro del cártel, sino teníamos que recurrir a alguien de afuera. Era justamente Marga, nuestra directora, que ahí nos acompañaba y nos ponía un poco de luz y de claridad a lo que estaba como perdido en nuestro. A veces el deseo se va, se fuma, y que uno queda ahí patinando. Bueno, conociendo a Marga enseguida, aparece la luz. Por dónde teníamos que volver de vuelta a conectarnos y cómo volver a trabajar. Y la experiencia de cártel es muy rica, es muy rica. Es todo, todas las semanas es una aventura. Primero porque uno tiene que trabajar durante la semana para comprometerse que en esa reunión uno no puede sentarse y decir, ah, bueno, hola. No, uno tiene que tener un trabajo, lo tiene que tener armado, y no importa de cuánto. Algo uno tiene que tener ahí trabajado. Y bueno, eso fue lo que fuimos haciendo durante muchos años. Y en esos años fue surgiendo la posibilidad de dar un seminario, que bueno, acá Romina, Silvia nos dan cuenta del tiempo que nos han acompañado en otra sede. Yo no me acordaba que eran los sábados. Y bueno, esto es lo rico de poder participar en una escuela. Así que, bueno, estamos más que agradecidos de poder hacer esto que nos costó, como dijo Lidia, como dice Carlos, mucho trabajo. No es fácil, no es fácil porque ya uno solo cuesta, imagínense ponernos de acuerdo los cuatro, lleva su tiempo, pero es muy rico, porque uno ahí se tiene que estar todo el tiempo enfrentando a la castración. Uno tiene que continuamente ahí perder, ceder, pensar, armar. Es todo un laburo. Es un lindo dispositivo. Hola, hola. Y pensaba que el libro quizás es una puesta en acto de que el psicoanálisis es una obra colectiva. Bueno, si construimos el síntoma es porque lo previo es lo solitario, o sea que Freud y Lacan nos aportan que el síntoma analítico es una construcción en transferencia, con lo cual de lo solitario toda la cuestión a pensar, porque el psicoanálisis hace como una ruptura con esto. Pensaba en lo que leía esta semana en El hombre de los lobos, que dice Freud que quería transmitir las fructíferas dificultades. Y creo que hemos pasado por fructíferas dificultades en varios momentos. Y que eso dio apertura bueno, a cuestiones nuevas, ¿no? Como decía Sergio, bueno, momentos de detención, pero que si no contamos con las fructíferas dificultades, me parece que sería una cosa mucho de la inercia, ¿no? Y del poco entusiasmo. Que así que este cártel tuvo la particularidad, como decían mis compañeros, de bueno, todo ese tiempo previo en la construcción de la bibliografía. Y luego, si bien el cártel como dispositivo Lacan plantea de un tiempo de duración, este cártel tuvo una singularidad, que fue que se dieron permutaciones dentro del mismo cártel. O sea que abordamos, por ejemplo, la temática de nuestros antecedentes y después tuvimos que considerar qué temática era necesaria para abordar para la clínica con niños.
Por eso van a encontrar un capítulo de juegos, un capítulo de sexualidad infantil, las entrevistas a padres, digamos que son cuestiones que iban surgiendo en un trabajo con la función de Marga, de +1, y que hacían a la permutación dentro del mismo cártel con los mismos integrantes, porque además es un cártel que estaba como, lo que íbamos avanzando era para dar los seminarios, que así que bueno, en ese punto tuvo esta singularidad, no es que tuvimos 2 años y permutamos otro cártel, la permutación se dio dentro. Y respecto a la bibliografía, me parece que es maravillosa esta búsqueda que pudimos ir haciendo, porque como Mari Carmen decía que uno quiere trabajar psicosis, tiene un seminario. Acá tendríamos el de relaciones de objeto, pero bueno, pero no hay ningún, claro, pero no hay ningún lugar que diga niños, bueno, que así que fue una búsqueda como muy interesada y quizás muy pulsada por los avatares de nuestra clínica. Y como decía recién Mari Carmen, me parecía interesante esto, ¿con qué teoría abordamos, no? ¿Con qué teoría abordamos un sujeto? Creo que todo el trabajo que hicimos y seguimos haciendo es para avanzar en esto. Que así que, bueno, agradecida nuevamente a mis compañeros. Recordaba, bueno, todo el entusiasmo también que nos dio recorrer los antecedentes, ¿no? Porque, bueno, Melanie Klein, por ejemplo, o sea, y Arminda Verasturi, ¿se acuerdan del juego de construir casas? Que vos lo trajiste. En esto de investigar analistas de niños, bueno, nos encontramos con, bueno, yo lo voy a estar hablando la semana que viene, pero bueno, que fue la pionera, Arminda Verasturi, ¿no? El aporte que dio al psicoanálisis en Argentina y en especial a los niños. Hay conceptos muy interesantes, ella estaba muy ligada a Melanie Klein, donde lo curioso que supervisaba a través de cartas, se escribían, no había internet, nada, así que era a través de cartas, todo un trabajo, ¿no?, que hacían. Y en esas cosas, investigando, apareció el pequeño constructor, y vimos unas figuritas, un manual, muy viejo, de unos cuantos años, y a través de ese manual pudimos hacer, es un test, que ella lo había presentado en algunos congresos, que es el pequeño constructor, que es un test donde uno arma justamente una casa. Y son con todas piezas de madera, de cartón. Bueno, lo pudimos hacer y un par de veces lo habíamos dejado en encuentro. Yo lo tengo todavía. Es muy interesante lo que genera también en los niños. El tema que no es el original, que el original era con madera, yo lo pude armar a través de una persona con cartón y a las 3/4 veces que un niño juega ya se empieza a doblar, entonces lo tuve que dejar, como lo tengo ahí como museo, que lo voy a dejar acá, ahora que lo iba a dejar antes de la pandemia, que lo tenía en una caja y bueno, pues me olvidó y ahora a partir de esto lo voy a dejar acá en encuentros para que quede y puedan observar cómo se trabajaba y el lugar que le daba. Bueno, era una gran investigadora, Arminda, muy lectora de la obra de Freud, seguía mucho a Melanie Klein, y lo curioso de las historias que se cruzan con Lacan. Varias veces en el Congreso de la Lengua Francesa, en 1951, su marido, Pichon Rivière, también amigo de Lacan, y las cuestiones de la transferencia. Yo siempre digo, ¿por qué acá el psicoanálisis prendió tanto? Por suerte. Bueno, mucho tiene que ver con todas estas cosas de los antecedentes y de las cosas que vamos ubicando, porque a lo largo que íbamos leyendo nos íbamos encontrando con un montón de preguntas, que por qué tomaba esto y no otra cosa, por ejemplo, Arminda,
cómo trabajaban, qué pasó también con los niños. No tenemos que olvidar que hubo 2 guerras mundiales, donde era el tiempo donde estaba Freud, donde estaba Melanie Klein, Anna Freud, analistas que estaban ahí muy interrogados por los niños, que era por también el momento que se estaba viviendo, la complejidad de la guerra y la locura que desata todo eso. Y ellos también, claro, muchos chicos huérfanos que había que empezar a trabajar, muchas complicaciones, y bueno, ahí estaban estos analistas ahí dando vuelta, trabajando, interrogando, viendo, y bueno, y eso fue cosas que nosotros íbamos tomando, íbamos viendo, íbamos leyendo. Y la verdad que fue muy, muy rico ese tiempo también. No sabíamos, porque teníamos que ir a buscar material, entonces sabía que desde Melanie Klein, Anna Freud, no sé, yo personalmente estuve de Sofía Morget, Erwin von Helmont, bueno, unos cuantos que estuve viendo a ver cómo arrancan con el psicoanálisis con niños. Hablando de la constelación del nacimiento, ¿ustedes se acuerdan cuál fue el primer grupo de investigación o cártel de clínica con niños? Porque estaba tratando de acordarme. Sí me acuerdo que Alicia en algún momento vino con la temática de la no, entre la especialidad y la especificidad. Y la pregunta por la especificidad, que no es una especialidad, eso también me lanzó, porque estamos convocados acá por la especificidad de la clínica con niños. ¿Qué es la clínica con niños? Que no es, es el psicoanálisis, pero aplicado a los niños. ¿Qué son las particularidades, no? ¿Cómo fueron ingresando algunos? Se fueron armando distintos grupos. En esa época eran grupos de investigación. Que fueron los primeros, creo que primer año, primeros 2 años. Después ya fueron cárteles. No, me acordaba de eso, ¿no? Me acordaba de algo que fue algo que pude construir en el texto, ¿se acuerdan? El discurso de clausura sobre la infancia alienada, que lo invitan a Lacan a hacer el cierre, y bueno, Lacan intervino bien fuertemente y después responde con el texto de 2 notas a los 2 años. Esto fue en el 67 que lo convoca Mama Noní, y toma allí Lacan algo muy interesante, que es lo psicopedagógico que había en la atención de los niños, lo pedagógico con que eran abordadas las problemáticas de los niños tan serias. Acordémonos que se llama Locución sobre la psicosis en los niños. Y Lacan allí hace una afirmación que dice que la antítesis del juego no es la gravedad, sino la realidad. Y es desde allí que después, bueno, yo trabajé mucho ese texto en Composé con otros, y allí extraje el término lo específico. Lo específico porque la posición del analista, dice Lacan, requiere allí de una especificidad, y en ese lugar dice oponerse a que sea el cuerpo del niño lo que hace las veces del objeto A. Estábamos hablando de casos de psicosis, ¿sí? De infancias de mucha gravedad, que así que sí, de ahí arrancamos por la pregunta. Por eso decía hoy en el comienzo que especialidad fue algo que se pensó respecto a la diferencia con el psicoanálisis de adultos. Pero bueno, después había que pensar nuevas cuestiones, porque el inconsciente no admite de la especialidad, es inconsciente. Entonces, y como dice Galeano, no estamos hechos de átomos, sino de historias, que así que... Lo interesante que fue descubrir que el niño es un sujeto, ¿no? Y que es responsable de la respuesta que tiene, ¿no? A la estructura familiar. O sea que con su síntoma
hace llamado, responde a la problemática de la estructura familiar y es responsable. Esto es lo más, ¿no? Porque entonces ya no se trata de la culpabilidad de los padres, ¿no? Decíamos, bueno, que en general, ¿no? Veníamos con esta idea de culpabilizar a los papás. Y bueno, si bien son responsables también, por supuesto, del lugar que le ha tocado a ese niño, pero los padres tampoco saben, ¿no? En qué lugar alojaron a ese chico. Bueno, y eso es una construcción que nos toca, ¿no? A los analistas. Y crear inconsciente, ¿no? Este concepto de crear inconsciente, o sea que descubrir, ahí construir qué es eso que no se sabe, ¿no? De lo que le pasa a ese chico, de lo que pasa en la estructura familiar, y bueno, y esto es crear inconsciente. Parece que demos lugar, vamos a dar lugar a las preguntas. Pasamos Si un alguno micrófono tiene para algo que si quiera, alguien quiere preguntar. algo, sí. ¿Qué expectativas? Bueno, en principio, gracias por compartir esta alegría, lo felicito. Y pensaba en el valor de la transferencia a la escuela, en la formación, porque bueno, tantos años de escucharlos, en mi caso, la formación de psicoanálisis con niños es a partir de la transmisión que han hecho ustedes en los distintos seminarios. Y en ese sentido pensaba, ¿no?, que en esto que decían, ¿no?, de la práctica del psicoanalista que es con otros, ¿no?, porque la verdad que esa especificidad del trabajo en la clínica con niños, sobre todo lo que es la transferencia tan compleja, ¿no?, de armar con los padres, que creo que es el obstáculo mayor con el que nos encontramos, porque el niño es un agradecido de tener otro que escuche, ¿no? Pero lo difícil que es la transferencia con los padres, y el valor que tiene en esto que iban contando del recorrido, en cuanto a los antecedentes, el valor del gran otro que propone Lacan, ¿no?, para poder pensar que es un niño. Porque creo que eso hace también un corte con la tradición analítica de cómo se pensaba, ¿no?, esta cuestión del niño inocente, pueril, del niño que no tiene maldad, o sea, todo el imaginario, ¿no?, que hay. Entonces, que el valor del sujeto, ¿no?, de qué posición tiene el niño, ¿no?, cuál es la responsabilidad, y qué difícil también es cómo transmitir eso a los padres, ¿no? Que el niño está inserto en una trama, en una estructura, en un linaje. Así que bueno, no sé, muchas cuestiones, ¿no?, que van a ir abriendo, muy interesante toda la propuesta que nos van a compartir, bibliográfica. Y quería preguntarles cómo pensaron la lógica de la escritura del libro. En principio, te diría que... Hola, hola, ¿se escucha? En principio, teníamos un conjunto de trabajos muy vasto, muy vasto, muy vasto, porque bueno,
teníamos 2 jornadas por año. ¿Se acuerdan en un momento que teníamos 2 presentaciones por año? Con lo cual, ¿se imaginan en tantos años la cantidad de trabajos que había? ¿Más cerca? Ah, bueno, disculpen. Con lo cual partimos de un punto que nos unió, que hizo al pegamento del cártel, que fue el punto de recorrer, porque Lidia y Mari Carmen y yo veníamos de otro tiempo de trabajo. Al unirse Sergio y formar este cártel, bueno, nos unió trabajar para cada cual de nosotros que eligiésemos un analista, que llamamos ese capítulo de nuestros antecedentes. Con lo cual todo un tiempo nos dedicamos a investigar, bueno, parcialmente la obra de cada uno de ellos. Siguió a eso la cuestión de las entrevistas a padres, ¿no? Fue así, ¿no? De las entrevistas a padres, el valor que eso tenía, con lo cual tuvimos que armar trabajos y reformular otros para la escritura. Porque, bueno, vos haces una buena pregunta, que son los tiempos de la escritura. Nosotros teníamos los trabajos hechos, pero había que hacer una reescritura de esos trabajos. Y esa reescritura había que volverlo a reescribir. Que así que fueron tiempos, mucho tiempo de juntarnos y de que, bueno, que aquello que había sido transmitido oralmente, como dice Bartés, hay que volverlo a escribir, y fue la experiencia de la castración, dice Bartés, ¿no? Porque dice, cuando uno habla, bueno, lo escrito hay que hacer una precisión, hay algo a perder allí, y algo que quede. Que así que fueron tiempos lindos, de mucho trabajo, porque, bueno, había que luego acordar con el texto que habíamos y que cómo lo escuchaban los demás. Después siguió el punto de la sexualidad infantil, que no podía faltar, tratándose de psicoanálisis con niños. Ningún psicoanálisis puede faltar, y menos en el de niños, por la temática. Que así que, y después de eso, el valor del juego, que así que eran como temas que marcaban líneas divisorias también respecto a lo que el psicoanálisis nos enseña, diría en ese punto, ¿no? Y nos transmite. Que así que eso fue medio un armado que nos fuimos dando de este modo. No sé qué más. Hay cosas que... No, solo aclarar, una aclaración, un agregadito, ¿no? Nada más. Que en realidad nos rompíamos la cabeza, ¿no? O sea, si la armábamos, tomábamos de los cárteles, los trabajos de cártel ya escritos, y les hacíamos alguna modificación e iban así, partíamos de la especificidad justamente, porque el libro tenía que tratar sobre psicoanálisis con niños, o sea, como dijo Alicia, no podía faltar la sexualidad infantil, el juego, los antecedentes, ¿cómo? El lugar de los padres o las entrevistas a padres, o sea, como los identificamos como los 4 hitos, habrá otros quizás, pero los 4 hitos fundamentales que convocaban nuestros trabajos, ¿no? O sea, bajo esos títulos. Y después, bueno, fue que cada uno fue armando desde los trabajos para diversas presentaciones de cártel, extracción de ahí para el armado de un nuevo escrito, o quizás ese trabajo de cártel ya daba para modificarlo en sí mismo y publicarlo. Pero, a ver. Pasamos por distintas cuestiones, porque también hubo un momento que Marga nos dijo que pensáramos un tema cada uno. Empezamos así. Después, a la hora de escribir el libro, nos dimos cuenta que tenía que tener capítulos. Entonces, claro, pues esto es una cuestión, ¿cómo escribís un libro? Para los que no estábamos acostumbrados. Al hacer capítulos, ya el trabajo que cada uno había hecho, había que desarmarlo y ubicar en cada capítulo lo que uno había trabajado. Así que todo un tema de desarmar, armar, ¿no? Un rompecabezas.
Sí, desencuentros también entre nosotros, porque bueno, también uno quería poner una cosa, el otro otra. Pero bueno, salió finalmente. ¿Se acuerdan del armado, hablando de armar, el primer armado, lo que fue? De diagramar el libro, decís. No, el primer armado fue también, con un libro en concreto. Claro, sí, sí. Ponerle bueno, el lomo, ponerle la sopa. claro, cosas que por ahí. Sí, fue una buena experiencia porque armar el libro, y en eso la seguimos tal cual a Marga. Dice, no, ustedes armen un libro de papel y cartón. Bueno, pero ¿cómo? No, con cartón, con todo. Bueno, lo armamos. Lo armamos y eso nos sirvió. Todas las cosas eso nos iban llevando a formalizar, ¿no? Para poder empezar a verlo, cómo iba a ser, de qué manera. Ahí nos damos cuenta que necesitamos poner, hacer los capítulos, después la bibliografía, a dónde iba a ir, cómo, cuándo. Así que fue así. Es más, creo que debe estar por acá. El esbozo está, ¿no? Hola, hola. Pame, me parece que en el mueble del medio, en la puertita esta, mira, de ahí abajo. Bueno, pero quizás se reordenó. Lo buscamos para la próxima. Es una carpeta que armamos con dibujitos también. A ver, después lo buscamos. Hay alguien que está preguntando. Hola, Genial Amado, ¿cómo te va? Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Muy bien, bueno. Bueno, nada, primero que nada, muchísimas gracias bueno, por la generosidad de la transmisión. Esto de la virtualidad, nos permite, bueno, a los que no los que estamos lejos, en mi caso estoy en Uruguay, ya he venido siguiendo algunos seminarios de encuentros y la verdad que me parece siempre muy interesante y muy generosa la transmisión. Les agradezco esta instancia, y bueno, felicitaciones por la publicación. Nada, yo tenía una pregunta, porque hablando de psicoanálisis con niños, charlando con un colega hace poco sobre el libro de François Dolto, sobre el seminario de Dolto de psicoanálisis con niños, ahí en ese texto Dolto dice, y parece, con este colega hablábamos como que nos parecía un poco tajante, Dolto dice que para atender niños o trabajar con niños es necesario haber atendido muchos adultos, haber trabajado mucho tiempo con adultos, ¿no? Quería saber qué opinaban o qué les parecía esa afirmación, qué pueden decir sobre eso. Bueno, por ahí. Muchas gracias. Bueno, empiezo a ver si puedo contestar. Primero te agradezco porque no sabía esto de lo que hablaba Dolto. Yo lo que te puedo decir es desde mi experiencia. Yo en la clínica arranqué con niños. Primero como acompañante terapéutico, cuando estaba en la facultad. Y ahí me abrió la cabeza el trabajo con niños y empecé a tratar de empezar a buscar información y estudiar. Y la verdad que creo que si uno trabaja como lo dijo Alicia, el psicoanálisis uno trabaja con el inconsciente, sea de un adulto, de un niño. Creo que en eso es fundamental. Y otra de las cosas es que yo lo haría al revés, si uno trabaja con la neurosis del niño, uno puede justamente trabajar con el adulto, porque en el adulto tenemos la neurosis infantil todo el tiempo dando vuelta. Creo que la clínica con niños nos abre un montón de elementos para trabajar y es muy rica. Por eso le dimos siempre tanto lugar a
al cártel y en las presentaciones de los seminarios. Yo te puedo contar desde mi experiencia. Yo me acuerdo que, como puse en el escrito, cuando llegó un niño, no sabía qué hacer. Digo, ¿qué hago? ¿A qué va a jugar? ¿Qué le preparo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo entrevisto a los padres? Era un racimo de preguntas que no sabía qué hacer. Y me costó, no fue fácil, pero hay algo que aprendí en estos años, aparte de lo que es la formación, ¿no? Y el análisis, que cuando entra un niño, le puedo decir algo, lo primero que hay que hacer es que no se aburra. Yo parto también de eso, un niño que no se aburra. Ahí, si el niño se empieza a instalar en el juego y en el trabajo, va a ser mucho más fácil todo. Es lo que yo te puedo decir. Y bueno, gracias ahí por la pregunta. Bueno, hola, te agradezco también tu interés por participar y bueno, y contarnos tu experiencia. Sí, coincido con vos, Sergio, el valor del trabajo con niños, ¿no? Porque realmente, bueno, uno escucha la problemática de la estructura familiar, la tiene ahí muy al alcance de la mano. Y pensaba, para agregar algo a lo que estás diciendo, que el analista de niños tiene que saber jugar, tiene que poder divertirse en el trabajo con el niño, tiene que ser muy, muy plástico, tiene que haber jugado mucho, te diría, ¿no? Para poder jugar con los niños y hacer jugar, hacer crear el juego, porque hoy particularmente, eso pasó siempre, pero hoy lo veo más, que muchos chicos no saben jugar. Por ahí recuerdo una niña que viene con su mochila llena de muñequitos y me saca los muñequitos y me muestra, mira todo lo que tengo, y me muestra, pero no puede armar juego. Es recién conmigo que empezó a jugar y se enojaba, ¿no? Pero eso no es así, me dice, estás inventando. Y bueno, pero estamos jugando. Y bueno, y fue enseñarle a jugar jugando, ¿no? Pues, a crear, a inventar. Y una nena que era muy rígida, terriblemente rígida, enojada, cuando yo la conocí, y encima al principio nos veíamos a través de la cámara de internet, después logré que pudiera venir, y bueno, cambió totalmente, se volvió alegre, divertida, pero al principio tenía una rigidez, no sabía jugar. Y esto lo veo, se ve mucho hoy en día, ¿no? Entonces, al principio no hace falta demasiado, yo tengo la experiencia, ¿no? De que es jugar y hacer que el niño juegue, y eso crea juego y aparecen cosas, no interferir demasiado siquiera, ¿no? Solito el niño va creando juego y creando inconsciente, porque a mí me encanta esto que dice Lacan, que el inconsciente es el discurso del otro, o sea, viene de afuera, y eso que se genera ahí crea inconsciente. Empieza el niño a constituir un simbólico que no tenía, porque, bueno, por esta historia particular de mucha locura, esa nena no sabía jugar. Te agradezco la pregunta. También adhiero a las cosas que dijeron mis compañeros. En algunas cosas, no sé si en esto, pero discrepaba Lacan con Dolto, había una discrepancia ahí. Sí te puedo también transmitir de la experiencia que tuve. Mi primer presentación clínica en la jornada del centro de salud, que fue con una nena de mucha gravedad que no hablaba, y concuerdo totalmente con Mari Carmen que hay que tener entusiasmo por inventar y por ponerse a jugar, y si te tenés que sentar en el piso, jugar a la escondida, esconderte, lo que sea, ser un niño más jugando. Esta nena no hablaba, y así empecé digamos, mi experiencia con el psicoanálisis, desde el lugar de los niños.
en la institución, ¿no? Pública. No hablaba, tenía como un mutismo que no se sabía si era porque no podía, no quería o qué pasaba. Y nada, empecé a esconderme. Digo, ¿cómo la movilizo a esta chica que se sentaba así y no hacía nada? Entonces empecé como a esconderme atrás de cosas, a aparecer, a desaparecer, a hacer como una especie de Fordá en juego, y se prendió. Y después de unas sesiones, de unas entrevistas, empezó a hablar y se empezó a alargar a hablar de cosas. Por ahí le faltaba cierta dicción, cierta coherencia, pero empezó a hablar. Es esto, es ese entusiasmo, es ver a qué apelo, ¿no? Como decía Sergio, que el niño se tiene que entusiasmar, se tiene que divertir con algo, se tiene que como que interesar. Y por otro lado, en cuanto a los adultos, generalmente en la clínica con niños, lo que se rescata de los adultos es la función paterna y materna. Para eso están, no para hacer un análisis de la historia de su vida, salvo que después se abra otro capítulo y que ellos requieran de un tratamiento. Pero en principio, cuando vienen por el niño, los conocemos en sus funciones, en esas fallas de sus funciones que hacen que el niño tenga un síntoma y que ellos concurran al tratamiento acompañando al niño. Porque siempre las funciones son, tanto un padre como una madre están falladas, vienen con fallas, ¿no? Con faltas, con equívocos, con errores, con toda una dimensión histórica que los condiciona, como decían mis compañeros, más allá de lo que cada padre o madre puedan saber, que es distinto al tratamiento ya del adulto, ¿no? Que ya es la vida del adulto total, general, ¿no? Más abarcadora. Hola, hola, ahora sí. ¿Sabes que tu pregunta me hizo recordar algo que estaba leyendo estos días en El hombre de los lobos? En el momento, digo que Freud lo recibe allí cuando tenía 19 o 20 años, creo, y sin embargo se llama La historia de una neurosis infantil, ¿no? Que siempre es enigmático, porque creo que Freud dice en el historial que lo que más quiere como puntualizar, abordar, es la neurosis infantil. Y allí se hace una pregunta que es si es válido el análisis de los niños o si habría que esperar que crezcan para abordar la neurosis infantil. Y dice, en verdad, al niño hay que hacerle muchos préstamos de palabras, de pensamientos, y que entonces, bueno, cómo se construye la neurosis infantil, bueno, y él da cuenta en El hombre de los lobos. A mí me parece que, como dije al comienzo, ¿no? Que el inconsciente, no sé, no tiene edad, no es ni de adultos ni de niños. No sé a qué se referirá Dolto con esa afirmación, pero en mi caso empecé con la clínica de adultos, eso es cierto. Y luego, bueno, empecé a atender niños. No sé otro camino como hubiese sido, pero en verdad entiendo de que hay, bueno, muchos analistas que acá están que empezaron a atender y que no se atienden niños nada más porque sea una especialidad. Atendemos niños, atendemos a quien nos demande. Bueno, te agradezco la pregunta. Hola, gracias, buenas noches a todos. Gracias una vez más, un placer una vez más escucharlos. Exacto. No, yo me enganché un poco, les quería comentar, en el libro
Y en uno de los textos que toman de Freud, que me parece maravilloso, que es el creador literario del fantaseo. Entonces, este libro es una creación literaria, el libro de ustedes. Y sí, es una creación literaria. Y dice Freud en este texto tan maravilloso que los escritores, el escritor, el poeta, cuando escriba ficción, escriba lo que escriba, siempre en eso que escribe hay algo de él. Entonces me preguntaba, ¿qué hay de ustedes más allá del recorrido? Desde como sujeto estoy hablando, ¿no? Y de la unión que hay en este texto y en esto que ustedes traen y el seminario, porque Freud en este texto habla del poeta y del niño. Él dice que el niño es un pequeño poeta, ¿no? Se comporta jugando como un pequeño poeta. Y además dice que el niño juega y el adulto fantasea. Bueno, me preguntaba qué les pasó a ustedes como creadores literarios. Me acordaba que Freud dice que el heredero del juego es el humor. Bueno, hay que tener humor. ¿Qué va a hacer para atender a niños y a no niños? Me parece que necesitamos el humor, porque Freud dice, vieron que es el heredero del juego infantil, el humor. Así que, bueno, hay que contar con una pizca de eso importante. Lo que me haces acordar, no sé si es una creación. Sí, claro, es una creación, algo de la cultura, hemos hecho un libro. En realidad es la teoría de Lacan y de Freud que hemos volcado acá. Es cierto que es la lectura que cada uno también ha hecho. Entonces ahí está lo de cada uno, claro. Y lo que también es cierto que el momento de hacer el libro y de pensar y articular la temática como uno la iba pensando, con material clínico, además que eso era muy rico, era un momento nuevo donde uno descubría, volvía a redescubrir ¿no? Cuestiones nuevas, cosas que no, o sea que indudablemente haber llegado a este momento de poder escribir un libro es como realmente un broche, ¿no? A ese trabajo que uno hacía. ¿Vieron cómo habla Freud de distintas inscripciones? Yo creo que esto debe ser así también, ¿no? Como que el libro es otro tiempo, de otra vuelta más, de una nueva inscripción para cada uno de nosotros en relación a los conceptos, ¿no? Me puedo imaginar algo así. Creo que la impronta, lo más personal, está en esto que decía Mari Carmen, que según cómo cada uno se le arma la investigación, porque la verdad que la originalidad literaria la tienen Lacan, Melanie Klein, Arminda Verasturi, Freud, o sea, pero es que cómo vamos armando las preguntas, recorriendo un texto, el otro, cómo armamos los recorridos literarios, ¿no? Y nos servimos de eso así, como para en una vuelta y en otra vuelta, porque no es fácil, ¿no? Fijar los conceptos. Y formalizar la clínica también, ¿no? Fue Sí. importante, que este trabajo nos permitió tomar los casos clínicos y formalizarlos a partir de la teoría. Ahí hay otra impronta también. Cómo ir hallando estos conceptos, que no es fácil unir teoría con clínica, pero si uno tiene la teoría o algo le llegó, puede hacer una captación, no exacta, pero una correspondencia ahí entre la teoría y la clínica. Y ubicar eso también tiene que ver con cómo cada uno dirigió la cura, que escuchó ahí, cómo se sirve de la teoría, no solo en el momento de la escucha, sino de la formalización. Por hoy. Sí. Silvia, gracias por la pregunta. La verdad,
no sé, si creo que, a ver cómo te puedo responder, creo que también cuando uno está en el cártel apela también a la creatividad. Creo que la función del cártel es muy creativo. Tenés que estar todo el tiempo leyendo y la pregunta que uno se hace, cómo la tiene que ir buscando, porque no es que uno dice, bueno, no sé, juego de niño, no, tenés que ir buscándolo, construyendo, buscándolo en un lado, en el otro, por qué juega, de qué manera, y uno va como armando y como construyendo, y eso fue el trabajo que fuimos haciendo a lo largo de los años en el CAR. Creo que por lo menos te puedo responder desde ese lugar. Bueno, la semana que viene les pido que me acompañen, a los que están ahí mirándonos, que no se animaron a hacernos preguntas. Bueno, así que la semana que viene los espero con muchos interrogantes, porque justamente voy a tomar el capítulo de nuestros antecedentes, que es un trabajo que fue mucho tiempo en el cártel. Lo van a poder ver ahí en el libro. Bueno, yo voy a partir un poco de algo de lo que nombré y me voy a poner un poquito más en profundidad de qué manera entiendo que aparece el psicoanálisis en la Argentina, cómo surge también en el mundo, y el lugar que fue teniendo el niño. Creo que lo importante es el niño, qué lugar se le fue dando también a la cultura. Bueno, los espero. Ahí lo veo. Sí, no sé quién es. Natalia dice, sí, valoro mucho ese trabajo. Bueno, valoro mucho ese trabajo de construcción, muy difícil de armar, rearmando conceptos. Muchas gracias por compartir. Fue nuestro amigo uruguayo que nos puso muchas gracias. Melone Paula, muchas gracias, hermosa presentación. Aldana, Onach, muchas gracias, un placer escucharlo. Cristina Rena, hola Cris, muchas gracias. Liliana González, muchas gracias. Camila Marsali, muchas gracias a todos por transmitir su conocimiento. Bueno, toda la semana que viene estén, tomo lista. Así que, bárbaro. Bueno, ahí Sonia Gómez, gracias y felicitaciones. Bueno, a todos gracias por estar y un gusto. Así que nos vamos a ver el martes próximo. Bueno, gracias. Un beso.